Pues muy buenas, damos una bienvenida a otro episodio de esta temporada de Conversaciones a la Intemperie. En realidad, esta sesión debía haber tenido lugar a finales del año pasado, pero que por diversas razones se tuvo que postergar y fijar ahora a comienzos de este año. Y eh, es un autor y colega, amigo, que ha estado en esta serie muchas veces. Diría, yo creo, sin exagerar, que todos los libros por lo menos los libros recientes de los últimos 5 años o algo así, de Rodrigo Carmi han figurado en episodios de Conversaciones a la Intemperie. Y por supuesto que es siempre una gran oportunidad, ¿no? Para el pensamiento y la interlocución, poner en escena otro libro nuevo de Rodrigo. En este caso es el libro que se titula Palestina sitiada, ensayos sobre el devenir Nakba del mundo. Los que conocen la escena de escritura y el pensamiento y la actividad intelectual de Rodrigo saben que yo creo que como pocas figuras del mundo en español, en castellano y de América Latina, es uno de los pensadores que viene reflexionando de manera intempestiva y completamente fuera del tono periodístico, ¿no? Y de alguna manera oportunista también, eh, sobre el presente, y más bien ha generado una lectura que eleva el problema de Palestina y el vórtice y el nombre de Palestina a un problema decisivo y fundamental para el pensamiento. Y es eso un poco lo que de alguna manera se despliega en su libro y lo que nos concierna hoy, eh, en estos textos bárbaros, ¿no? Pero como digo, que si bien juegan con una escritura rápida, a contrapelo del periodismo, yo creo que sin lugar a duda se salen de todas las casillas y los tópicos de eso que pudiéramos llamar la alta retórica, que hoy en día está erosionando, ¿no? Y que es uno de los vórtices, yo creo, de la civilización misma, ¿no? De la lengua, ¿no? La lengua erosionada, una lengua devastada, y que mencionar y nombrar, ¿no? Palestina, pues es una manera también de cuidar, yo creo, y de volver a sanar las posibilidades del vocativo y de la nominación de, de la lengua y por lo tanto de la ética, ¿no? De otra relación con el mundo y con los mundos, ¿no? Me parece que una de las cuestiones decisivas de este nuevo libro de Rodrigo, que no es para nada algo ajeno a el devenir mismo de su pensamiento, en donde está en juego la cibernética, la insurrección, la catástrofe y la poética, es qué supone hablar hoy de Palestina, ¿no? Y qué supone decir el nombre, sin que esto implique un deber, una obligación, es decir, una especie de encuadre kantiano que restituya una especie de artículo de la inclusión y, y de la prolongación de las formas, ¿no? Hacia el final de su libro me parece que Rodrigo roza esto como apertura a un problema que es una de las cosas que pudiera surgir hoy en la conversación que tenemos instalada, en la que Rodrigo dice, y cito, hacia el final del libro, en el capítulo titulado Todos podemos hablar de Palestina, escribe Rodrigo, no se trata de que todos debemos hablar de Palestina o que simplemente podamos decidir que queremos hablar de ella. Más allá de un deber y de un querer, se trata de la materialidad de un poder que nos atraviesa y nos envuelve en una experiencia común bajo el término de solidaridad. Podemos hablar de Palestina, su condición está ahí para tomarla. Esa decibilidad de una potencia que está disponible para todos, pero que no se agota en nadie en particular. Todos significa aquí inmediatamente una potencia capaz de desafiar la institucionalizada división del trabajo, una amplitud de mirada, una sonrisa solidaria en la que se desenvuelve el común que hoy abraza el nombre Palestina. Y cierro la cita. Eh, ¿Qué significa en todo caso, ¿no? Hablar en un momento de devastación, de genocidio, de alguna manera a cielo abierto, otra de las figuras que despliega Rodrigo? Y que solamente entrando en contacto con esa devastación, con esa catástrofe, ¿no? Mediante el nombre, un nombre que no narrativiza ni alegoriza nada, pudiéramos de alguna manera volver al mundo, ¿no? Y
dice Rodrigo también en uno de los últimos pasajes del libro, eh, develar de esta manera algo así como el rostro de Dios, un único lugar en el que el conocimiento pueda transmutarse en una verdadera experiencia, donde la cosa no es más que un simple objeto, sino un gesto, en un lugar de experimentación de la felicidad de existencia, ¿no? De manera que más allá de un libro ligado a el estudio de áreas, la opción de colonial, de identitarismo por otros medios y sus suplementos epistemológicos, lo que está en juego acá en Palestina es algo así como la redención misma del mundo, ¿no? En ese sentido, Palestina le entrega al mundo un espejo, ¿no? En el que vemos por un lado, yo creo, los empalmes y la transformación de la dominación en curso, que en algunos momentos Rodrigo le llama a eso cibernética, y es también un tema en el que está trabajando para un próximo libro, y a la misma vez una maquinaria teológica política o teológica económica, ¿no? Providencialista, que usurpa y destruye de alguna manera también el sentido de la divinidad y de lo que significa estar en la tierra de una manera libre, ¿no? Así que obviamente es un gusto tener aquí a Rodrigo una vez más, y para la conversación de hoy nos acompañan queridos amigos que también han participado de esta serie a lo largo de los años, ¿no? Al menos desde el 2020. Miguel Ángel Hermosillo, que, bueno, es académico de la Universidad de Concepción en Chile, autor de diferentes medios y pensador de temas de la actualidad, ¿no? Y desde California también está con nosotros Gonzalo Díaz Letelier, que ha escrito una serie de artículos recientes y algunos otros no recientes, ¿no? Sobre la relación entre el nuevo curso y el nuevo nexo de la dominación imperial, y que ha hecho también trabajos relacionados a la genealogía del fascismo y de la razón imperial. También estará con nosotros un poco más adelante, si es que llega, el amigo Adi Kalai desde la Universidad de Michigan. Em, Así que bueno, les agradecemos a todos ustedes, y primero tendremos la pequeña intervención de Miguel y luego seguiremos con los otros y el autor. Ya, voy entonces. Hola, gracias Gerardo, Rodrigo, por la invitación. Hola a todos, Gonzalo y a Adi, que en algún momento se nos sumará, ¿no? Bueno, mi comentario de texto va a rondar en torno a tres, tres cuestiones que yo consideré fundamentales en la lectura del texto de Rodrigo, que es el efecto teológico mismo del pueblo elegido, que no lo voy a desarrollar del todo porque eh, entiendo que el tiempo está un poco acotado. El segundo punto es la tesis del regreso a una tierra prometida y el dispositivo de negación. Y el tercer punto que voy a desarrollar un poco más ahora es la articulación de la razón imperial británica como dispensionalidad encargada de guiar al pueblo elegido de Israel a su antigua tierra, como una especie de doble dispensión, ¿no? O de doble elección en este paradigma de la dispensionalidad. Eh, entonces voy a empezar por situar o citar, a trabajar en torno a tres citas. La cita número uno es una cita que tomé de una conversación que realiza Gerardo con Mónica Ferrando en Disenso 23, en la cual Ferrando, la filósofa y artista italiana, se refiere precisamente al paradigma o a la teología dispensionalista, ¿no? Entonces, abro comillas, cito a Ferrando. El dispensionalismo es un proceso teológico político por medio del cual se invierte la interpretación de la noción del pueblo elegido, negando la legitimidad de la elección originaria del pueblo de Israel. Cuando la primera fase de la elección concluye, la del pueblo israelita, nos explica Ferrando, comienza otra, en el cual el paradigma de la elección no es abolido.
sino que se realiza como plan universal y en forma de economía. Esto será decisivo en o para la reforma, donde el concepto de elección se traduce en predestinación y en cuyo paradigma se darán las condiciones óptimas, según lo observado por Weber, para sedimentar la formación de principios técnicos y científicos de una explotación sin límite. Ahora, en nombre de la riqueza, como nuevo irradiador de la elección de Dios, todos los recursos naturales y humanos del planeta estarán a disposición de su fuerza. Fin de la cita. La densidad teológico-político de esta cita radica en el paradigma de la elección, ya sea para un pueblo elegido, ya sea para la sustitución económica, de administración y salvación total de los hombres, de acuerdo al despliegue del guión arqueodestinal de Dios y su gobierno general del mundo. Según el criterio teleológico de la predestinación, que proviene del dispositivo de la elección y la teología dispensionalista del discurso evangélico, la fidelidad a Dios, a la gracia conforme a la regla geoeconómica de la riqueza y la acumulación del capital, será entonces bajo la episteme dispensionalista que se derivan tres posibilidades de pensar el texto de Rodrigo. Ya lo había adelantado, el efecto teológico mismo del pueblo elegido, la tesis de regreso a una tierra prometida y el dispositivo de negación. Y creo que es el punto más fuerte, el tercero, que es sería la articulación de la razón imperial británica como dispensionalidad encargada de guiar al pueblo elegido de Israel a su antigua tierra. La doble elección. De acuerdo a la interpretación que Rodrigo Carmi realiza de la lectura de Nur Masala, la Biblia y el sionismo, no sería el sionismo judío, sino precisamente el sionismo cristiano, que se articula desde el imaginario imperial británico, el encargado de construir la idea colonial de la negación del pueblo palestino. Pues no sería posible pensar la idea de un pueblo elegido, que tiene por destino el regreso a su tierra, comillas, prometida, sin la contraparte de la negación y la exclusión del otro y su existencia. Será entonces la alteridad radical de la existencia del pueblo palestino, como pueblo nativo, la que tendrá que ser negada para que la razón cristiana imperial y todo su aparataje de guerra se anude al mito judío de la revelación originaria del pueblo elegido, bajo la formulación dispensionalista, liberal, protestante, de, dos puntos, abro comillas, para un pueblo sin tierra, una tierra sin pueblo, fórmula imperial escatológica, a través de la cual el discurso sionista podrá ir por la, comilla, solución final de la cuestión judía, bajo la égida moderna de lo político estatal colonial. Pues todo el colonialismo desterritorializante, centrífugo de la expulsión, asentamiento, apartheid y limpieza étnica que el razón sionista despliega como proyecto colonial en la Palestina histórica, tiene como asidero teológico político la noción de vacío, que subyace en la lógica de la planetarización del capital, su clausura fascista de expansión tecnoimperial, tal como parece desprenderse también de la noción heideggeriana de Gestel, entendida como subsunción de la existencia histórica, a los dominios del despliegue de las lógicas de acumulación por expansión y conquista, en un territorio disponible, también elegido para ser colonizado. La máquina sionista da cuenta de aquello como dispositivo civilizatorio que informa este nuevo orden global neofascista, el fascismo de Palantir de la tecnificación global cibernética, que tiene al sionismo y el Estado de Israel en tanto que democracia hipertrofiada como dispositivo inmunitario. Cita 2. La fundación del Estado de Israel implicó la destrucción del mesianismo judío, compensándole por una fórmula meramente sacrificial. Difícil de imaginar que la fundación de un Estado pudiese ofrecer la redención de un trauma en la medida en que éste, los Estados, ¿no es cierto?, requiere de una violencia soberana y sacrificial para instaurarse y conservarse. Esto confirma que el proyecto sionista de Israel es más bien la redención mítica pero extrema de la violencia colonial europea, ahora bajo el nuevo plexo y territorio árabe. Carmi, Palestina sitiada, del capítulo Sionismo como religión de la muerte. Cierra cita. Podríamos afirmar aquí que el discurso sionista cristiano
en tanto que teología política moderna secularizada, realiza fácticamente su proyecto en la fundación del Estado de Israel como sueño imperial de Occidente para afirmar su dominio sobre el resto de la tierra, pero que a su vez, y siguiendo una lectura de agambeniana, este mismo proyecto sionista vendría a clausurar la realidad histórica del propio judaísmo, pues al transferir a los judíos el Estado-nación moderno de los cristianos, este movimiento borraría también, en su ejercicio de dispensionalidad negativa o caída ahora, la condición histórica constitutiva del pueblo judío, su condición exílica, que no sería solo, según nos relata Agamben, la textura existencial del pueblo judío, sino la condición deficiente del mundo en su integridad. No debemos entonces sorprendernos, nos advierte Agamben, que la suspensión de esta errancia haya producido otro exilio, otros refugiados, diríamos con Arendt, el de los palestinos, y que ha llevado al Estado de Israel a identificarse con las formas más extremas y despiadadas del Estado-nación moderno y sus modos soberanos y sacrificiales de exterminio. Así entonces, no habrá redención del sacrificio del pueblo judío, sino la profundización de éste bajo la égida del proyecto político estatal colonial sionista y el borramiento de los palestinos, el secuestro de los judíos, ya no por los nazis, sino por el sionismo, que ha denunciado Glasser en la película Zona de Interés, citada en el texto también por Rodrigo. Cita 3. ¿Pero qué puede ser un Estado que se define a sí mismo bajo el término judío, que afirma defender los valores occidentales, sino un Estado que constituye el monumento del judío converso, que no quiere dejar ninguna mácula en su pasado exílico? Suturar la dimensión exílica por la territorialización de corte estatal nacional y desplazar el racismo contra los judíos hacia los nuevos amalecitas palestinos constituiría la operación clave de su máquina. Término de cita, Carmi, Palestina sitiada, el sionismo como religión de la muerte. Será entonces esta religión de la muerte, constitutiva del discurso sionista cristiano, de configuración y mutación imperial euroatlántica de carácter dispensionalista sacrificial evangélico, el soporte teológico político colonial sobre el cual se levantará el Estado-nación moderno territorial israelí, el sueño del gran Israel en territorio árabe, a costa de los árabes, dirá Deleuze en conversación con Elías Sambar en la revista de Estudios Palestinos del año 1982. El discurso sionista se revela, nos dirá también Carmi, no solo como la columna vertebral del Estado de Israel, sino como el pivote colonial, aún vigente, del imperialismo occidental en Medio Oriente. Del capítulo Sublevación de los nombres, Palestina sitiada. Y siguiendo en la línea deleuziana del análisis, este mismo, Deleuze, asumirá la opinión de Sambar en el sentido de comparar analógicamente la situación de los palestinos con la de los indios americanos. Dirá Deleuze, con la intención de inscribir la aventura de conquista y expansión sionista al interior de la historia del capitalismo, en el capitalismo se dan dos movimientos de dominación colonial muy diferentes. Uno, en el que se trata de mantener a un pueblo en su territorio y explotarlo para acumular excedentes, colonialismo centrípeto, despojo y explotación por vía de, comillas, integración colonial, y otro, en el que se trata de vaciar un territorio de su pueblo para dar un salto adelante, aunque tenga que traer mano de obra de otro lugar. La violencia mítica sionista, tanto la cristiana como la judía, chocan ahí, o confluyen ahí. Se dirigen hacia se dirige hacia los pueblos árabes que tenían o tienen que desaparecer. El colonialismo por asentamiento centrífugo, para instalar allí su total dominación. La historia del sionismo, como la de América, sostendrá Deleuze, tiene que ver con este último tipo de colonialismo, que consistiría en la idea de cómo crear un vacío, cómo evacuar a un pueblo, los indios de Palestina. Deleuze, Deleuze entiende que al igual que la historia de Estados Unidos, la historia del sionismo y la fundación del Estado de Israel forman parte del movimiento de expansión del capitalismo hacia un territorio vaciado, negado. Tanto Estados Unidos como el Estado de Israel no se fundaron por la voluntad de Dios, sino por la naturaleza del capitalismo, que necesita expandirse.
constantemente mediante el colonialismo de poblamiento, movimiento constitutivo de la Nakba, expulsión y limpieza étnica contra el pueblo palestino. Podríamos afirmar entonces, siguiendo esta lectura en particular, que el problema del fascismo hoy es el núcleo sionista que lo constituye, la soberanía de mutación de un supremacismo electivo sin rostro, el Estado de Israel elegido como la víctima ejemplar y el catejón occidental contra la barbarie, anudada a la razón imperial cristiana euroatlántica del capitalismo inmobiliario global financiero. El sionismo es la democracia liberal hipertrofiada, oligarquizada, cristalizada en el Estado de Israel, en el sentido estatal nacional moderno, como fórmula de expansión del capital sobre la tierra. En este sentido, nos dirá Rodrigo, el discurso sionista y el Estado de Israel es el sueño cumplido, en términos freudianos, de las potencias occidentales, en el sentido que el Estado de Israel será la vanguardia del imperialismo en el Medio Oriente, entendida como la única democracia liberal de la región y como aparato del supremacismo sionista colonial de la razón imperial occidental. La pregunta queda entonces ahí, o se nos ofrece la siguiente pregunta. ¿Qué van a hacer con los palestinos? Que sea la insistencia en esta pregunta, entonces, una forma de resistir con los despojados y oprimidos de la tierra, que su desdicha y catástrofe, la Nakba de los desposeídos del mundo, se mimetice como eslabón de resistencia común en la lucha por la sobrevivencia que el pueblo palestino libra hoy, en esta hora, contra el poder brutal del tecnofascismo planetario, que como supremacía occidental, el sionismo imperial y el Estado racial israelí encarna como proyecto euroatlántico de colonización, explotación y despojo desde hace ya más de 70 años en los territorios palestinos ocupados. Estamos. No sé si me pasé en el tiempo. No, no, bellísimo. Muchas gracias, Miguel Ángel. Y Vale, seguimos con Gonzalo. Bueno, gracias por la invitación. Yo partiría como centrándome en el gesto escritural de Rodrigo, que me parece muy interesante en el sentido de, por una parte, situar a Palestina como imagen que condensa, digamos, la violencia estructural del presente como el intento de instalar un paradigma de dominación global, pero que al mismo tiempo despierta una resistencia, que es la reactivación, digamos, de la intifada palestina, que se proyecta a su vez globalmente, ¿cierto? Pero como una pluralidad de resistencias que desafían la uniformización de la vida, es decir, no como un paradigma de dominación, es decir, no como un movimiento contrasoberano en ese sentido, ¿no? Y en esa dirección me parece que es particularmente interesante el modo en que Rodrigo critica al proyecto sionista en su alianza, digamos, con el capitalismo cibernético global, ¿no? En esta especie de guerra securitaria o de terror, ¿no? Que es una guerra fundamentalmente por la subjetividad, ¿no? Y por la Gestell del mundo, ¿no? En el sentido que decía Miguel, ¿no? Por la disposición del orden del mundo. Ahora, en relación con ese orden, en relación con ese dispositivo de orden o ese orden dispositivo del mundo, o ese orden imperial del siglo XXI, que estaría asignado, digamos, por este proyecto sionista y su alianza con el capitalismo cibernético global, es interesante ahí ver cómo la contextura, digamos, de ese orden implica, por una parte, este magisterio teológico-político de las fuerzas, ¿no? Que articula la soberanía imperial en este caso, por ejemplo, expresada con mucha fuerza, digamos, en el eje Estados Unidos-Israel, ¿cierto? Y cómo esto se alía, digamos, con el control algorítmico cibernético, con el gobierno cibernético, ¿no? Entonces, digo que todo esto, digamos, da cuenta de que estamos siendo testigos, digamos, de una transformación, de un acomodo de la tecnología imperial, donde se fusionan por una parte la guerra como soberanía necropolítica, digamos, y por otra parte las dinámicas de sujeción
de gubernamentalidad, digamos, biopolítica, ¿no? Que es una cuestión que hemos discutido desde hace tantos años, ¿no? A partir de tantas lecturas, ¿no? Que esta especie de ensamble necrobiopolítico, ¿no? Que en este caso articula el régimen de guerra por el lado de la necropolítica, ¿no? Más el aparato policial maximalista que estamos viendo, por ejemplo, en las calles de Estados Unidos durante estos días, ¿no? Y por otra parte, la biopolítica como sujeción algorítmica, y como sujeción teológica, una vez más, ¿no? Es decir, una vez más somos testigos, digamos, de esta especie de progresivo encuentro o ensamble entre los cuentos de viejas de la teología, diría Averroes, ¿no? Y la cibernética, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que en un análisis más concreto como de las nuevas clases políticas, económicas y, entre comillas, culturalmente activas, ¿no? En el presente me parece que es interesante considerar cómo se articula el cuadro entre la emergencia, digamos, de las oligarquías tech, que es muy interesante como Rodrigo en sus últimos trabajos no habla de que estas oligarquías que tech han adquirido conciencia de clase, por así decirlo, ¿no? En el contexto de una revolución tecnológica articulada evidentemente por el gran progreso de la inteligencia artificial y todo el rendimiento que esto tiene en términos de lo que Rodrigo en sus trabajos, sobre todo en sus más recientes trabajos, ¿no? Denomina la captura del alma, ¿no? En el sentido del aplanamiento, de la pluralidad de los mundos, digamos, en datos manipulables, ¿no? Entonces, ¿cómo eso salía, digamos, con el sionismo como una forma de neofascismo, ¿no? Que implica su filosofía de la historia articulada por esta teología dispensacionalista a la que estaba remitiendo recién Miguel, ¿no? Que implica a su vez, digamos, en virtud de la alianza entre esa teología política y la cibernética israelí, ¿no? La aceleración implacable, digamos, de la cultura y de la economía de guerra, ¿no? Una vez que economía y cultura se han prácticamente identificado, ¿no? Que coinciden, ¿no? Y que es parte de la escena totalitaria del presente, ¿no? Esa coincidencia entre economía y cultura, además de guerra, ¿no? Y bueno, y también muy importante me parece con estos cierros ver la articulación, digamos, entre estas oligarquías tech, el sionismo, el neofascismo sionista, ¿no? Y el nacionalismo cristiano, ¿no? Que tiene su propia versión del supremacismo blanco en el contexto estadounidense y que es lo que hoy nos tiene, digamos, crispados, ¿no? Ante una escena, digamos, insólita, ¿no? Eso. Muchas gracias, Gonzalo. Estupendo esa, esa serie de temas ahí hilados, ¿no? En la escena de Rodrigo. Y bueno, antes de pasarle la palabra a Rodrigo, yo como para simplemente agregar algo, ¿no? A lo que hayan dicho Miguel Ángel y Gonzalo. eh, sí, diría, más bien me gustaría poner el énfasis o el dedo, por decirlo de algún modo, en dos temas, ¿no? Em, por un lado, se ha hablado eh, de lo que me parece que es al mismo tiempo algo así como eh, la consumación de cierto horizonte, ¿no? Civilizacional de la teología política imperial, ¿no? Que en su catástrofe, en su disolución, en términos de lo que supone, ¿no? El colapso moderno de la legitimidad, de la organización y la estabilización de las formas, ¿no? Tradicionales, modernas, eh, digamos, Israel, lo que significa el sionismo, aparece como una ventana de experimentación, ¿no? Y de la sustitución, que es el proyecto de alguna manera de Alex Karp, ¿no? Es de Palantir, bueno, los dos son de Palantir, de Alex Karp y de Peter Thiel, ¿no? Que es la sustitución ya, digamos, a nivel de las apariencias, ¿no? Y de el control sobre los mundos, o del control unitario, unificado del mundo, de política a técnica, ¿no? Es decir, es de alguna manera la disolución de la política, este nuevo tipo de dispensacionalismo que antes tenía una especie de velo teológico salvífico, ¿no? Ahora aparece literalmente plegado al proyecto de la organización de la tecnología y a la par de eso, a
y es algo que hemos comentado todos nosotros acá, ¿no? En diferentes momentos, y que aparece de manera velada hacia el final del libro de Rodrigo, que aparece por un lado en el momento que se perpetra el laboratorio o esta fase feroz del laboratorio sionista, eh, y el genocidio a cielo abierto de Palestina, aparece también desplegado el proyecto de la inteligencia artificial como algo así como un nuevo nodo de la depuración de la lengua, ¿no? Yo creo que más allá de lo anecdótico o lo periodístico que pueda haber, y que también lo registra como síntoma, ¿no? El libro de Rodrigo, y que lo hemos visto durante los últimos 3 años en Estados Unidos, es decir, la, la impaciencia, ¿no? Y también la provocación que hay por parte del americanismo de perseguir y tratar de ocultar la palabra Palestina. Creo que ahí lo que está en juego es justamente también un síntoma de que la lengua misma, ¿no? El uso de la lengua en su dimensión afectiva, de contacto, intempestiva, ¿no? Sin lugar, ¿no? Corática, está siendo reemplazada, ¿no? Lentamente, ¿no? Hay una especie de ascesis social para llevarla a una consumación, a una devastación, eh, en paralelo a lo que ocurre con el caso de Palestina, ¿no? Entonces, como que un poco señalar eso, ¿no? Que es ese paralelo me parece que viene muy acaso a, a lo que significa, ¿no? Digamos, el vórtice que instala Rodrigo de Palestina sitiada es también algo así como la lengua ultrajada, ¿no? O la lengua devastada al mismo tiempo, ¿no? Y por otro lado, yo creo, y esto es un comentario, pregunta, ¿no? Eh, si es así que estamos viendo y que Palestina eh, se aferra, ¿no? Se aferra a eh, afirmar algo así como un nuevo Tiananmen, ¿no? Si pensamos en aquellas figuras con la que Agamben cerraba el libro de la comunidad que viene. Es decir, eh, ante la nueva lógica extática de la política, la nueva lógica total y caída a la técnica, ¿no? A la posicionalidad. Ante eso, que Miguel Ángel le llamó también una especie de administración del vacío, ¿no? Que de alguna manera está allá también en la polis, ¿no? Un poco es eso a lo que llamaba la atención también Carquia en su primer libro del 77, ¿no? En medio del impasse de las autonomías italianas políticas de su momento. Es decir, que ya la polis misma es un sitio de administración del vacío, del mesón, ¿no? De las equivalencias, ¿no? Eh, y que, bueno, también, no solamente Carque, sino ahora recuerdo que en una conversación, un poco para hilar conversaciones, ¿no? Alberto Moreiras aludía a un pasaje de Herodoto sobre la mirada de un persa hacia la polis griega, ¿no? Y decía, no entiendo cómo pueden ser que los griegos de la polis, se relacionen alrededor de un vacío y solo de un vacío, ¿no? Pero claro, relacionarse de un vacío es cubrir ese vacío a través de mediaciones, ¿no? Eh, calculadas, ¿no? De corrupciones de la distancia, ¿no? Pudiéramos decir. Entonces, claro, a partir de todo esto, o si tomamos esto como una especie de condicionante o de fondo oscuro del colapso, uno puede decir que eh, el nombre Palestina o lo que se juega en Palestina es algo más que lo que fue una resistencia, digamos, de tipo nacional, ¿no? Eh, Tal y como ofreció, digamos, las diversas experiencias del siglo XX, ¿no? O de cierta modernidad política contraimperial, ¿no? Obviamente la contraimperialidad acá de Palestina, una contraimperialidad también que tiene algo de opacidad, ¿no? Y en otras ocasiones hemos aludido también digamos, a la figura de las tinieblas, de los túneles, ¿no? De donde se cuaja la resistencia palestina y que la vuelve algo irreductible, ¿no? Pero que en el libro de Rodrigo, y ya con esto termino, ¿no? Con el libro de Rodrigo aparece también una noción muy interesante que está en la página 44, donde se habla de la nación, ¿no? Rodrigo está pensando la problematización de lo que sería hablar de una nación palestina, ¿no? Eh, Siendo la nación misma eh, uno de los encuadres, uno de los tantos encuadres en donde hoy en día
se está buscando imponer esta especie de forma feroz de contención en el fin de la contención, ¿no? Y Rodrigo habla criticando, digamos, una cierta transferencia o meramente transposición, ¿no? Del Estado-Nación del siglo XX, de la modernidad. Eh, Ofrece, sin llegar a desplegarlo en toda su extensión, ¿no? Habla de Palestina como, como un extraño caso, cito, extraño caso de una infranación que tiene algo así como un corte cosmopolita, ¿no? Y dice Rodrigo que infra acá es en el sentido de que es una nación que habita dentro de otras naciones, ¿no? Y por lo tanto, en la que la propia concepción de la nación aparece alterada en su plurivocidad e imposibilidad de cierre en un orden estatal nacional, ¿no? Es decir, más allá de toda reificación y restitución hegemónica, ¿no? De esa comunidad o ese paradigma etnoficticio de la representación, ¿no? Entonces, me parece que eso también nos lega el nombre de Palestina, ¿no? Y no sé cómo pudiéramos, si pudiéramos decir algo más, ¿no? Si esa infranación es de un orden de completo retiro de las categorías políticas o si si es un paradigma de una política que busca em, singularizarse, ¿no? En función de un rechazo a ese universalismo del que hablaba Gonzalo también. Es decir, que es un paradigma de alguna manera como bajo, eh, bajo tachadura, ¿no? No universalizable y por lo tanto, en ese sentido, más allá de la unidad de la nación, que, que metafóricamente tantos problemas causó, yo pienso, ¿no? Tantas esperanzas generó también, ¿no? Y que compensó en función de una solidaridad, digamos, en cadena, ¿no? Pero que en ese acto eh, ponía en suspenso, digamos, lo que era algo así como una especie de irreductibilidad de la humanidad de la especie que resiste a todo tipo de inscripción nacional, ¿no? Eh, Muchas veces, yo creo, ¿no? De manera convencional, no es ahí donde va el libro de Rodrigo, obviamente, ¿no? Es un libro que combate esto, pero lo combate de manera intuitiva y fina. Eh, Se entiende o se sigue pensando, usando esos viejos trajes de Palestina como una causa nacional, ¿no? Y yo creo que ahí también hay una especie de truco y de parálisis por parte de lo que ahora vemos, ¿no? Como el gesto desesperado en tiempos de declive, ¿no? De volver a reinscribir el nacionalismo como, como frontera, eh, como frontera de organización social, ¿no? Pero bueno, lo dejo aquí para seguir conversando. Sé que hay muchas cosas acá en la mesa, ¿no? Puedo solamente, para, digamos, incorporar una cuestión, ¿no? Cortita. Eh, en el discurso, digamos, de las resistencias al sitio global del presente, ¿no? Y en la reflexión que circula acerca de lo que habrían sido los errores tácticos, digamos, de la resistencia durante las últimas décadas, se suele indicar como uno de esos errores, entre comillas, una cierta desconexión con lo popular producto de un intelectualismo exacerbado que se expresaría en un uso extremadamente experimental del lenguaje que lo hace ininteligible o inaccesible inmediatamente, digamos, a los sectores populares, ¿no? Es la línea de discursos que van por el lado de la primacía de la comunicación social, ¿no? De la comunicación efectiva, de la eficacia, de la eficiencia, de la efectividad de la comunicación política, etcétera, ¿no? Y que son efectivamente discursos que se han vuelto muy populares, digamos, en la izquierda, ¿no? Entonces me pregunto acerca de esa posición, ¿no? Frente a la cuestión del lenguaje y la transparencia del lenguaje, ¿no? En el sentido de que, claro, o sea, yo reconozco, digamos, en cierto, en cierta dimensión, ¿no? La efectividad de la comunicación, digamos, puede ser valiosa o útil, ¿no?
pero de ahí, digamos, a impugnar esa dimensión experimental y desobrante del lenguaje que constituye, digamos, el pensamiento y el estatuto mismo del pensamiento crítico como tal, ¿no? Me parece una- un error, ¿ah? De las izquierdas, una falta ahí de reflexión acerca de lo que eso significa, ¿no? Importante, ¿no? O sea, en la medida en que, por ejemplo, el mismo caso de Palestina, ¿cierto? La materialidad que se expresa, digamos, en Palestina, nos ha hecho, digamos, desobrar, ¿no? Nos ha empujado a entreverarnos, digamos, con la, con la destrucción de las categorías que articulaban todos los relatos tradicionales acerca del derecho internacional, acerca de la democracia, acerca de la democracia liberal, acerca del comercio internacional, acerca de las relaciones internacionales, etcétera, ¿no? Es decir, no es, no es, por así decirlo, un lujo burgués, simplemente o un tintineo, ¿no? Profesoril, ¿no? Trabajar, digamos, con el problemático estatuto del lenguaje y su comunicabilidad en contextos donde precisamente las mitologías, los relatos y las epistemas tradicionales están en ruinas, ¿no? Digo, poner esa cuestión ahí en relación con esto, ¿no? Con el aplanamiento del lenguaje o con la abstracción del lenguaje o con la uniformización del lenguaje en el plano de la cibernética, ¿no? O sea, hasta qué punto ahí se está cayendo en eso y además se está estetizando en poblaciones, ¿no? A partir de su inscripción en un lenguaje caído, ¿no? En la significación dada, ¿no? Etcétera, ¿no? Creo que por ahí también hay algo importante. Sí, voy. Bueno, primero, mil gracias porque son comentarios muy provocadores y muy interesantes, o sea, que me permiten a mí particularmente seguir cuajando algo que yo creo que he tratado de cuajar, digamos, hace mucho tiempo, pero que recién en Palestina sitiada y en El Nudo del Mundo, que es un pequeño otro libro que saqué anexo a Palestina Sitiada, que tuvo muy poca circulación, y que ahora quiero sacar otro que se llama La Segunda Avenida, ¿no? Y que estoy preparando otro sobre la víctima absoluta. En realidad, todo este campo de libros sobre Palestina, los que ya están publicados y los por venir, digámoslo así, tienen que ver con el problema al que apuntaba Miguel inicialmente, que aparece justamente en un texto que se llama Israel es un sueño, donde utilizo la definición freudiana, digamos, de sueño como cumplimiento de deseo para problematizar la cuestión política e histórica de la creación de Israel. Es decir, que Israel no sería, ¿qué es lo que no sería Israel? No sería una simple colonización judía europea instalada en Palestina, sino un proyecto imperial de carácter anglosajón, atlántico, occidental, para así decirlo, ¿no? Y que Israel sería, en último término, la pieza última, ¿no? De, eh, ese, eh, de esa matriz, y por eso es que el sionismo cristiano resulta tan relevante como discurso. A mí me interesa esto como discurso, y digo esto con una nota a pie de página, con una pequeña crítica a nuestro querido Ilan Pappé, ¿no? Pues estoy leyendo justamente el último libro de Ilan, del El Lobby Sionista, y claro, el dispositivo que él analiza históricamente tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos es el del lobby y hace una investigación profundísima sobre la cuestión del lobby, ¿no? Es lo que nosotros denominaríamos, podríamos denominar dispositivo con Foucault o una máquina mitológica con Curie, ¿no? Pero el problema que tiene Ilan, ya creo yo, es que no resulta tan claro, ¿ya? ¿Por qué el lobby sionista gana terreno? ¿Ya? Y el papel que él le da al sionismo cristiano
es más o menos marginal porque lo identifica exclusivamente a organizaciones sionistas cristianas, en vez de pensarlo como un discurso general con el cual se teje la imperialidad occidental, ¿no? Esa es la cuestión que quiero poner como diferencia, ¿no? Es decir, Ilan lo que hace, de manera muy rigurosa, como todo historiador, ¿cierto? Es decir, el lobby sionista funciona en los dos lados del Atlántico, pero y le da un rol menor a la cuestión del sionismo cristiano, que se anuda al lobby, ¿no? Es como que el sionismo cristiano está anudado al lobby, y más bien lo que yo creo que hay que pensar es cómo el lobby es una máquina nada más dentro de la maquinaria del sionismo cristiano, que tiene otros dispositivos, ¿no? Eh, Incluso el propio Ilan eh, menciona, ¿no? Hollywood como dispositivo, ¿cierto? Etcétera. Pero, ¿cuál es es la vinculación que tiene Hollywood con el IPAC, por ejemplo? ¿No? Más allá de los millones de dólares. Ya. Pero ¿cuál es la textura imaginaria que tienen esos millones de dólares que se tramitan ahí? ¿No? Eh, en mi lectura es precisamente el cumplimiento de deseo como sionismo cristiano. Y esto me parece que es muy importante porque, por un lado, los intelectuales palestinos, con justa razón, por supuesto, se han centrado en la cuestión del sionismo en Israel, ¿no? Y entonces toda la crítica pro-palestina critica el sionismo en Israel solo recientemente, ¿no? Yo diría la última década, ha comenzado a surgir la cuestión del sionismo cristiano como una cuestión relevante, que no es una cuestión nueva, sino justamente un arcano, ¿no? Y lo que decía Gonzalo es muy importante, porque Gonzalo planteaba cómo la teología acompaña a la cibernética. Justamente ese es el movimiento que me interesa mostrar. O sea, lo arcano, digamos, la vanguardia técnica va siempre de la mano con un arcano que la constituye, ¿no? A diferencia del concepto progresista, ¿no? De que la vanguardia va justamente adelantada completamente y ha superado todos los mitos habidos y por haber. Justamente eso va de la mano con una mitología muy relevante, con una teología imperial muy relevante, que en este caso el sionismo cristiano. Y hay un comentario que hace Donald Lewis, que es uno de los primeros historiadores que armó un librazo sobre el sionismo cristiano, ¿no? Pero es una nota a pie de página que él hace en su libro, que es muy grande, sobre Manuel Lacunza, ¿ya? Y yo revisé el texto de Manuel Lacunza, que está escrito a principios del siglo XIX, ¿ya? Manuel Lacunza, un jesuita que vivió entre Chile y España, pero es chileno antes, digamos, antes y durante el proceso independentista. Y es curioso porque Lacunza introduce una versión del sionismo en el catolicismo, no en el protestantismo, ¿sí? Ahí hay una cuestión que hay que indagar, hay que estudiar, ¿no? La posibilidad de un sionismo católico, ya no simplemente un sionismo de reformismo protestante, que es lo que conocemos hoy día y que resulta ser completamente hegemónico, ¿no? Entonces, simplemente para terminar este primer comentario a propósito de lo que planteaba Miguel, claro, a mí me parece que el sionismo tiene que ser entendido como una máquina mitológica orientada al cumplimiento de un deseo, ¿no? Y de un deseo imperial, por decirlo de alguna manera, donde el atlantismo ve en Israel la consumación precisamente de su sueño. ¿Y cuál es la consumación de su sueño? Lo que traduce en el léxico teológico del sionismo cristiano de que si Inglaterra lleva a los judíos de regreso a su tierra, Cristo reinará sobre toda la tierra. La idea de que Cristo gobierne toda la tierra significa el capital atlántico gobierna toda la tierra, eso significa, ¿no? Es una concepción totalmente imperial, ¿no? Entonces, por eso me parece que Israel es una pieza clave en ese sentido, ¿no? Como una pieza clave en el sentido de cristaliza lo que decía Miguel, ¿no? El ideal del yo del imperialismo occidental, ¿no? Ese por una parte, eso, ¿no? El cumplimiento de eso. Ahora, segunda cuestión, que es lo que he estado trabajando ahora y que le he comentado también a Gerardo en varias oportunidades, ¿no? Y lo que se lo comenté a Gonzalo también hace unos días atrás, que yo creo que precisamente por, a ver, eh,
el dominio del imperialismo occidental logró sobrevivir después de la Segunda Guerra Mundial gracias a Israel. Esa sería la hipótesis. ¿En qué sentido? En el sentido que gracias a Israel se logró perpetuar el supremacismo y su teología dispensionalista de la elección. ¿En qué sentido? En el sentido de que la teología del pueblo elegido queda articulada ahora bajo el predominio, digamos, bajo el holocausto como religión civil y el predominio de la víctima judía como víctima absoluta, ¿no? Es decir, el holocausto sería incomparable y por lo tanto sería indecible al mismo tiempo, y esa víctima absoluta constituiría una suerte de ejemplo o víctima ejemplar, ¿no? De todas las otras víctimas que serían siempre víctimas menores, ¿ya? Y hay una entrevista que le hacen a Edward Said, la estoy buscando aquí, eh, eh, que se la hace Eric Black en el Star Tribune en Minneapolis. Mira, justamente en Minneapolis le hacen la entrevista a Edward Said en el año 1999 y lo que Said dice en un pasaje muy breve, dice, el problema que tenemos los palestinos es que somos las víctimas de las víctimas, ¿no? Y creo que lo que dice Said ahí permite abrir este problema. El problema de que el supremacismo blanco, después de la Segunda Guerra Mundial, cambió de posición, en el sentido, pero cambió de posición para perpetuarse en esa posición, ¿no? Es decir, en vez de esgrimir discursos sobre el poder, el mito y la gloria, ahora se esgrimen discursos sobre la debilidad, la víctima, ¿cierto? Y y los campos de concentración y el sufrimiento, ¿sí? Pero eso va de la mano precisamente con el aparataje del holocausto, que no es lo mismo que el exterminio nazi. El holocausto es la religión civil, es el dispositivo, es como diría Wittgenstein, la industria del holocausto, ¿no? Es la industria que articula a la víctima judía como víctima absoluta y por lo tanto le ofrece un pacto liberal sionista con Estados Unidos, con Europa, ¿cierto? Y se inventa esa categoría que es muy común en las universidades, de la cultura judeo-cristiana. Lo que está diciendo la noción de cultura judeo-cristiana es que lo que se ha puesto de relieve es un pacto, ¿no? Digamos, liberal sionista, es decir, entre el liberalismo europeo atlántico norteamericano y el Estado de Israel como su consumación imaginaria, en el fondo, ¿no? Esa sería la cuestión. Y por eso yo creo que eh, la, 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 digamos, la pregunta que hacía Miguel es relevante y voy ahí a la cuestión del aplanamiento del lenguaje. Se me ocurre ahora, ¿no? Se me ocurre ahora que estoy hablando así como tercer punto, la cuestión del lenguaje. Probablemente si es que efectivamente Israel expresa, representa la segunda venida del Cristo y por lo tanto la consumación imperial, ese momento significa un momento de final del lenguaje, ¿no? Debería significar también el final de la representación, el final del lenguaje, ¿sí? Debería significar en último término el momento en que ya no tenemos necesidad de hablar porque ya está todo consumado, ya no hay algo así, ¿no? Como una distancia, no hay distancia, ese es el punto, ¿no? Eh, entre vida y forma, ¿cierto? Entre experiencia y logos, ¿no? Es decir, está todo articulado y eso lo realiza Israel a la luz de la cibernética, ¿no? Por eso yo creo que ahí hay un triple ensamble entre la teología dispensionalista y la consumación del sueño imperial, ¿no? La dimensión escatológica de la teología dispensionalista como fin de la historia, ¿no? Y por lo tanto, fin del lenguaje, ¿no? Y finalmente, la destrucción y aplanamiento del lenguaje expresado totalmente en la cibernética, ¿no? Esta sería la cuestión que me llega a calzar un poco ahora. Entonces, para seguir un poco la interrogación que hacía Gerardo, ¿no? Como Gerardo mismo decía, ¿no? La consumación del horizonte de la teología política imperial.
esa consumación del horizonte de la teología política imperial es precisamente el final del lenguaje, porque ya no hay distancia, hay globo, solo globo. O como diría el discurso más vulgar del fascismo, ¿cierto? La tierra es plana, ¿no? O sea, es muy profundo lo que ellos dicen ahí, ¿no? Es muy profundo, aunque ellos no sepan que es profundo, pero la idea de que la tierra es plana es una cuestión muy profunda porque es el cumplimiento de deseos, de que finalmente somos seres angélicos y no tenemos necesidad de habla, no tenemos distancia, por lo tanto. ¿Sí? Entonces, el lenguaje, ¿qué es lo que resguarda? Y por eso es que el derecho internacional ya no sirve para nada. ¿Por qué? Porque si hay derecho, por último sigue habiendo distancia, ¿no? Eh, Entre la acción y la ley, por así decirlo, ¿no? Hay una distancia, ¿no? Eh, la cuestión de fondo es que ahora no hay distancia y ¿para qué hay derecho entonces? ¿No? Es como una escatología redentora completamente invertida como escatología infernal, que era un poco lo que hablábamos alguna vez con Gerardo respecto del demonio, ¿no? Es decir, esa escatología termina necesariamente en el exterminio masivo, ¿no? Y todo lo que sea opacidad, distancia, ¿no? Singularidad, en último término, exposición de mundo, resulta ser un atentado radical al ensamble teológico, escatológico, digamos, claro, teológico, ¿cierto? Político y cibernético, ¿no? Ese es como, el- eso lo pienso ahora, digamos que solo la víctima absoluta asegura, ¿no? El que no es necesario el lenguaje, y por eso yo creo que Israel, fíjate, la historia que tiene Israel, ¿no? Israel nace a partir de la transgresión del derecho, ¿ya? Eh, Todo el progresismo está sorprendido, adelante, todo el progresismo está sorprendido de que Israel no, viola los derechos humanos, de que Israel en el fondo viola, no cumple las resoluciones internacionales, etcétera. Segundo. Pero Israel nunca cumplió las resoluciones internacionales, salvo raras excepciones, digamos, ¿no? Y la pregunta es por qué no cumple resoluciones internacionales y opera por la fuerza, porque hay un tácito escatológico que muestra que ya no es necesario el derecho, porque no es necesaria ya la distancia. ¿Sí? Se ha cumplido el sueño. Este es el punto. Eso es la globalización, ¿no? Creo que por ahí... eh, y para terminar, como la pregunta que se ha generado sobre el retiro de lo político, o sea, sobre la cuestión de la nación, ¿no? Que sí, para los palestinos es muy difícil pensar la cuestión de la nación. Me acuerdo un texto de Joseph Massad, de uno de los primeros textos de Joseph Massad, ¿no? Donde Joseph critica muy fuertemente la concepción que tenía la OLP de nación, porque era básicamente la misma idea importada del Estado-Nación europeo se importó en todos los nacionalismos árabes, de alguna manera, ¿ya? Pero lo que ocurre en la actualidad con una OLP completamente impotente, ¿cierto? Que ya no tiene ningún lugar político, ¿no? Es que el concepto de nación tiene que ser repensado precisamente desde la intelectualidad y, por ejemplo, claro, historiadores como Nur Salha han tratado de pensar la cuestión de la nación precisamente a contrapelo del discurso que esgrime el sionismo, que es que la nación palestina sería simplemente el reverso especular de la nación sionista. ¿Sí? Y lo que Masalja esgrime, y yo me sostengo en esa idea, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra, no hay una simetría, porque el sionismo introdujo una concepción unilateral de nación y unívoca, ¿no? Y en cambio, la nación palestina en su contextura histórica, y ese es el análisis que hace Masalja, en su textura histórica, ¿ya? Es totalmente mezclada, por así decirlo, y no tiene algo así como un centro identitario muy claro, inclusive, y sobre todo, yo diría, en la actualidad, donde hay una implosión, los últimos 80 años de Nakba ha sido una implosión de las diásporas, ¿ya?
eh, y donde justamente la cuestión nacional, digamos, se produce un efecto de marrano, digamos, los palestinos viven nacionalmente bajo una nación mayor, digamos así, ¿no? Esa es un poco la cuestión, es decir, y eso distingue a los palestinos respecto de otras nacionalidades o de otras migraciones, porque, por ejemplo, nos encontramos con el francés, nos encontramos con el boliviano, con el venezolano, pero ellos tienen Estado-nación, ¿no? Los palestinos siguen siendo palestinos sin tener Estado-nación, ¿no? Es una nación sin Estado, ¿no? Eh, entonces, lo que yo diría es que no hay algo así como un retiro de lo político, o sea, no estoy apuntando a un retiro de lo político, ¿ya? Sino más bien justamente a la segunda cuestión, que era un volver a pensar lo político. O sea, Palestina nos exige pensar lo político ya no bajo el horizonte moderno. Esta es la cuestión. Porque el horizonte moderno ya está agotado y el agotamiento del horizonte moderno es Palestina, precisamente, ¿no? Esa sería un poco la cuestión, ¿no? Eh, claro, el planeta de los simios, lo que decía Gonzalo del el terraplanismo. O sea, yo creo que estamos enfrentados, o sea, el problema que tiene Palestina hoy, creo, es que es uno de los últimos reductos que muestran que, digamos, uno de los últimos reductos del mundo frente al aplanamiento del globo, ¿no? Esta es la cuestión. Y por eso es que yo creo que Palestina ya no es simplemente, como bien decía Gerardo, un territorio que está. Esto también lo conversé con Maurilo Pirone cuando vino a Chile hace un par de meses atrás, que Palestina no está en la periferia del mundo, sino que está en el centro del mundo. Pero evidentemente hoy día, si no hay periferia, tampoco hay centro, ¿no? Y en ese sentido, lo que hay es un devenir palestino, ¿no? ¿Puedo? Eh, Esto es más que nada una pregunta o una cuestión, digamos, que a mí me da mucho que pensar, ¿no? Hoy, a propósito de esta genealogía del antisemitismo que tú haces en tu trabajo, Rodrigo, donde precisamente el antisemitismo aparece como un dispositivo estructural de la razón imperial, ¿no? Pero pensando justamente a propósito de la cuestión de la víctima absoluta, ¿no? O la relación entre esa víctima absoluta y las otras víctimas, ¿no? Menores. Es decir, ¿cómo esa cuestión entra en juego hoy día en el contexto, por ejemplo, de la pluralidad de resistencias que surgen frente al orden imperial global contemporáneo? ¿No? Entre distintos grupos, ¿no? Que obedecen o que son objeto, que son target de distintos dispositivos estructurales de razón imperial en el sentido del racismo, ¿no? O sea, estoy pensando, junto con el paradigma del racismo antisemita, ¿no? Que, digamos, se articula en esta trilogía judío, árabe, musulmán, por lo menos hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la posguerra, digamos, la categoría de judío, precisamente en virtud del sionismo, incorporada dentro de lo que es la Occidente, en virtud justamente de este significante de la tradición judeo-cristiana y esta alianza, digamos, entre el sionismo y el nacionalismo blanco, por ejemplo, anglosajón. Claro, ¿cómo convive la crítica del antisemitismo como dispositivo estructural de la razón imperial con el anti-blackness, por ejemplo, que también es reclamado, digamos, por los pensadores negros norteamericanos como un dispositivo estructural de la razón imperial moderna, ¿no? Entonces ahí empieza un problema, digamos, en relación a las alianzas potenciales entre distintos pueblos oprimidos, digamos, por estas lógicas, ¿no?
Que es interesante cómo se plantea esa cuestión hoy, por ejemplo, que se están discutiendo, por ejemplo, entre comillas, alianzas entre latinos y negros, ¿no? Frente a las políticas ICE en las calles de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo. Claro, uno podría recurrir, por ejemplo, al libro de Membé en ese sentido, ¿no? La crítica de la razón negra, de alguna manera es un texto importante porque introduce la cuestión del devenir negro del mundo, ¿no? Como un modelo para entender la época neoliberal de la devastación, ¿no? Lo que posteriormente Membé va a denominar el brutalismo, ¿no? Claro, yo creo que hay dos cosas ahí que yo creo que son interesantes. La primera cuestión es que digamos, todavía estamos capturados por una concepción eh, jurídica de la justicia, ¿ya? Donde la figura fundamental que vincula, digamos, justicia con derecho es la noción de la víctima. Y entonces lo que ocurre ahí es que hay una pugna entre distintos grupos, ¿cierto? Por ser el grupo más víctima, por decirlo de alguna manera, y que tiene que ver con este embudo que introduce el sionismo después de la Segunda Guerra Mundial, donde habría algo así como una jerarquía de la víctima, ¿no? Y una jerarquía de la víctima. Ahora, la cuestión de fondo aquí, segunda cosa, es que en el sionismo la víctima absoluta es absoluta porque es irreparable, ¿no? Esta es una cuestión de fondo. La víctima absoluta es tal porque es irreparable. Las otras víctimas son mundanas y precisamente por eso pueden ser reparables. No tienen un estatuto metafísico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y por eso son inferiores, ¿no? Y pugnan ahí por las indemnizaciones, etcétera, de la reparación, ¿no? Ese es un primer aspecto que yo creo que es problemático, pero que tiene que ver con esta idea que tenemos, ¿no? De que la justicia es reparación. Digamos, la justicia se ha reducido solo a la reparación, ¿no? Yo no digo que la reparación esté mala, ¿no? Yo creo que hay un ámbito de la justicia que efectivamente tiene que introducirse en el ámbito de la reparación, que es toda la política de derechos humanos que, curiosamente, está dentro del plexo imaginario de la industria del holocausto, ¿no? De la religión civil del holocausto, ¿no? O sea, sin la religión civil del holocausto no hay inscripción de los otros fenómenos como genocidios, por ejemplo, ¿ya? La cuestión paradoja, ¿no? O medianamente paradoja, en realidad, ¿no? Porque en el fondo esos otros genocidios van a estar supeditados a la idea de justicia como reparación. Y yo creo que habría que probar y recordar una vieja concepción de la justicia, que las izquierdas la tenían, ¿ya? Pero las propias izquierdas las abandonaron, ¿no? Pero, por supuesto, habría que recobrarla en otro sentido, que era la idea de justicia como lucha, ¿no? Eso aparece en Marx, en la cuestión judía, precisamente. Eso aparece en otro sentido en la crítica que hace Hannah Arendt, precisamente a propósito de la Nakba, que ella constata en los orígenes del totalitarismo, ¿no? Cuando ella critica a la figura de los derechos humanos, ¿no? Critica a todos aquellos que dicen el problema es que los franceses o los refugiados perdieron derechos. Y ella dice, no, el problema no es la pérdida del derecho, el problema es la pérdida de la relación con lo común, la pérdida de la relación con la comunidad. Mira quién está aquí, Gonzalo. Entonces, o sea, en Hannah Arendt está esta cuestión, ¿no? Que entonces la materialidad, hay una materialidad del derecho que es la dimensión ética, ¿no? Y entonces hoy día estamos en una dimensión en que el derecho está funcionando sin ninguna referencia ética. Y por eso está funcionando como una máquina de guerra, me parece, ¿no? Eh, bueno, un poco lo dejaría ahí. Quiero decir que hay tendríamos que plantear un contraste que lo hace el Bassam Saad, que es un artista libanés, ¿no? En un texto, ¿ya? Entre justicia como reparación y justicia como lucha. Y yo creo que hay que recobrar esa noción de justicia como lucha, que es performática, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que está precisamente puesta en juego en la resistencia palestina. En las milicias palestinas lo que hacen es justamente introducir un ámbito de justicia, ¿no? Con todo lo problemático que eso puede significar, ¿no?
La lucha anticolonial es un acontecimiento de justicia, ¿no? Pero que no reclama la reparación, ¿no? En el sentido jurídico, porque ha visto que esa noción de reparación no existe simplemente, no existe para ellos, ¿no? Ellos están totalmente privados de esa concepción de la justicia, ¿no? Pasaban a la princesa Leia verdadera. Y para hacer otro pequeño apunte, ¿no? Dentro, digamos, de esta, como le diría Ferrando, esta especie de usurpación, ¿no? Que supone siempre la inscripción de la maquinaria teológica política, la teológica económica, de un providencialismo instrumentalizado, es el hecho de que, claro, la cuestión está en que en la época de la Tierra plana, como le llamó, a lo que tú aludías, ¿no? Que también fue un libro a comienzos de este siglo, comienzos del milenio, del gran periodista del New York Times, ¿no? De Thomas Friedman. The Earth is Flat, ¿no? The Earth is Flat, al final, en las últimas partes de ese libro venía a decir, bueno, porque la Tierra es plana, bueno, es un argumento cibernético, aunque no lo llame de esa manera, ¿no? Ya que la Tierra es plana, lo único que queda es informar, ¿no? Hablar retóricamente sobre la unidad del mundo, ¿no? Ya ahí está la destrucción de la lengua, ¿no? Ahora, Y el alza, o y sea, el alza también. eh, solamente agregaría una cuestión, o sea, el, el, el algoritmo se articula como un enjambre global, ¿no? Que tiene distintos nodos, ¿no? Pero que trata de sustituir precisamente al lenguaje como lugar de habitación, digamos, ¿no? Entonces, se nos está llevando a tratar de decir, no, la habitación real es el algoritmo, donde nosotros nos dispersamos completamente en las nubes, etcétera, y nos reducimos a esa vida algorítmica, ¿no? Pero precisamente en función de la destrucción total del lenguaje, porque el lenguaje supone lo que tú decías, o sea, opacidad, ¿no? Y en cambio, el algoritmo es precisamente la consumación de la transparencia. Ujú. Es la consumación, por tanto, de la escatología, ¿no? Ha llegado Cristo ya y no hay nada que se le pueda separar, digamos. Claro, La parucía. La parucía total, claro. parucía. Nada está fuera del alcance de la parucía, ¿no? Y lo que está fuera del alcance de esa parucía es lo que de alguna manera se debe aplanar, ¿no? Se debe, como decía ya Tikkun al comienzo del siglo también, ¿no? Cualquiera que agriete o produzca un pequeño agujero, ¿no? En el tejido del imperio entendido ahora como superficie unívoca y conectada, ¿no? Eh, Es lo que se debe perseguir ya no mediante el derecho, sino simplemente a través de la fuerza, ¿no? Y de la incorporación a la forma. Es muy llamativo, ¿no? Que el Alex Karp, de eso hablamos en Chile, ¿no? El Alex Karp haga una pequeña definición especulativa, pseudofilosófica, ¿no? Porque él obviamente no está en condiciones para desplegarlo y no lo hace en su libro, ¿no? La República Tecnológica. Pero Alex Karp dice, ¿qué es Palantir? Bueno, Palantir tiene esa dimensión técnica de la programación, de los nuevos procesos de visualización, etcétera. Pero Palantir es construir una forma letal, ¿no? O hacer de la forma algo letal. O sea, es la formalización total del mundo, ¿no? Sin afuera, sin escape, ¿no? Pero más bien lo que quería mencionar es que como partes de, vamos a llamarle, ¿no? Todas estas inversiones, ¿no? Usurpaciones, decía antes, usando la palabra de Ferrando, es que, y voy a dar aquí una pequeña anécdota que vi, ¿no? Eh, Entramos hace poco a una librería de por acá comercial y y mirando las novedades, que no son muchas, son un libro, ¿no? Tipo de aeropuerto, etcétera. Pero ahí vi el libro póstumo de Charlie Kirk, ¿no? De este gran influencer y
publicista, digamos, ¿no? De la nueva derecha norteamericana, asesinado, como sabemos, hace unos meses. Y el último libro de Charlie Kirk, póstumo, es nada menos que un libro de título Stop in the Name of God. ¿Y qué es Stop in the Name of God? Es un libro que reapropia el Shabbat judío, es decir, la figura de la improductividad y de la inoperancia, ¿no? Al que Grant Heschel le dedicó un ensayo, pero usurpando la noción de el Shabbat judío para generar una pequeña excepción, ¿no? Una pequeña excepción en el ritmo de la aceleración de la vida norteamericana para, según él, y tengo aquí anotada la referencia, ¿no? Para mejorar la esencia de Estados Unidos, que es esencialmente, dice Charlie Kirk, una empresa aplicada en, en, entrepreneurship, ¿no? Estados Unidos no es simplemente una polity, no es una ciudad política, sino es un business, es un negocio que ha sido simplemente mal administrado, ¿no? La Shabbat judía entonces se reduce a un mero condicionamiento de comportamiento, ¿no? Para facilitar un mayor rendimiento de la subjetividad protestante de la gracia, ¿no? Y hablando con Fernando hace algún tiempo atrás, ¿no? De hecho, cuando salió el libro de nuestro amigo Bjork, ella también notó el hecho de que como parte, es decir, como parte de la concreción de este gran relato sionista, en función de la teología política providencial y salvífica del capital, todo lo que fue las escrituras, ¿no? Las críticas judías contra el sionismo fueron completamente obliteradas, ¿no? Ah, Eh, por ejemplo, el gran texto de Unger, ¿no? Que le gustaba a Benjamin, ¿no? La formación apátrida del pueblo judío del año 22. Y así muchos otros, ¿no? Las mismas Mm. pugnas, bueno, Judith Butler ha escrito sobre esto, ¿no? Las mismas pugnas sobre Kafka, ¿no? Un Kafka sionista, digamos, ¿no? Cuando Kafka resistió mucho esa incorporación estando en vida. Eh, en este mismo libro de Ilan, él también va mostrando, así como va mostrando el desarrollo y complejización del lobby como dispositivo, ¿no? Desde el siglo XIX hasta el siglo XX, también va mostrando los grupos de judíos que se oponían ferozmente a los lobbies sionistas, ¿no? Y eso incluso, digamos, judíos que se oponían al lobby sionista dentro del Departamento de Estado, digamos, norteamericanos, ¿no? Pero que no podían combatir contra el Congreso, que estaba totalmente convencido por el IPAC, digamos, ¿no? Oye, a propósito de este CEO de Palantir, el Alexander Karp, el otro día con ocasión del coloquio de Davos, ¿no? De esta reunión en Davos, lo entrevistaba este Larry Fink, el de BlackRock por lo demás, ¿no? Hablando, digamos, de capital financiero y capital tecnológico, alianzas, ¿no? Y bueno, ahí expresaba este autor de la República Tecnológica, no expresaba su propia noción de órfotes, es decir, de la corrección del ver, la corrección del pensar, la corrección del decir, que aparece en Platón, digamos, que un poco en el sentido de que yo hace años acuñaba esta fórmula del platonismo sin jorar, ¿no? Porque él decía, bueno, en Palantir, ¿qué es Palantir? En Palantir nosotros nos atrevemos a usar la fuerza para defender lo correcto y además somos expertos en estar en lo correcto, ¿no? Un platonismo sin cura absoluto, ¿no? Un Davos. discurso tautológico completo. yo creo que el platonismo sin Corá es la ventana que agrupa todos los movimientos y todas las Claro, configuraciones del presente, de todas estas formas grotescas, ¿no? Mm. claro, sí. ¿Quieres que terminemos ya? Sí, yo creo que podemos ir terminando, ¿no? No sé si Miguel Ángel quisiera agregar algo más. Al final, el amigo Adi Kalai No escribió por llegó. acá. No llegó porque tuvo muy mala señal por donde está. Entonces, bueno, nos acompañará con un texto sobre el libro, me dice, ¿no? Ah, Después. Oye, genial. yo tengo una última pregunta, pero
es una pregunta breve, la voy a resumir a propósito de la consumación y el terraplanismo y la consumación del mundo en una cuestión plana y sin opacidad, como mencionaba Rodrigo. eh, ¿Cuál es la posibilidad que tienen los pueblos colonizados y oprimidos de, de interpelar al opresor, digamos, sin posibilidad de mediación, digamos, sin posibilidad de lenguaje, o sin posibilidad de derecho como mediación también con el mundo, ¿no? O sea, porque me llamaba la atención mucho la idea esta de eh, que los pueblos oprimidos pueden ser mirados a la cara, digamos, ¿no? O que Palestina pueda ser mirada a la cara, o que la lucha de la Palestina pueda ser mirada a la cara de una vez por todas. Eh, entonces, ¿por dónde se cuela la posibilidad de de cierta redención, mesianismo, o de acontecimiento, o de irrupción, ¿no? Mm. En esas condiciones de mundo aplanado, en las condiciones de mundo sin lengua, Claro, ¿no? claro, en ese Totalmente sentido, cibernético, ¿no? claro, en ese sentido, el desajuste que marca Palestina es el desajuste de la maquinaria total, en la medida en que pone en juego un rostro, digámoslo así, ¿no? O sea, irrumpe con un rostro ahí donde el rostro ya no tiene ningún lugar, digamos, ¿no? Y por eso es pura utopía, en el fondo. Es una utopía que está teniendo lugar, así como cuando Marx hablaba de qué es lo que era qué es lo que era el comunismo en Marx, ¿no? El comunismo no era un ideal, digamos, creo que era el movimiento ¿no? Un movimiento de la realidad, digamos, ¿no? O sea, uno podría decir que la resistencia palestina, ¿no? Está poniendo en juego la propia utopía, en el sentido de sustraerse, digamos, abrir un lugar, ¿no? Y separarse completamente del aparataje ap- aplanante, digamos, ¿no? Del aparataje del aplanamiento, ¿no? Eh, Pero a su vez esa es la palestinización del mundo, que sería que la irrupción de las distintas intifadas a nivel del mundo, o de las rebeliones de los pueblos en el mundo como mm, resistencia. eh, si bien es cierto, claro, no hay un rostro en el sentido de la representación o de pueblo, claro, no hay una cara. no hay una cara, ¿sí? Ahí estaría muy interesante analizar el tema de la rostridad en Deleuze, que hay un capítulo importante en Mil Meseta ahí. Claro. Pe- Pero, pero queda, tengo la impresión de que queda una grieta, o que Palestina abre una grieta, no para contemplar el rostro de Palestina, sino para Mm, contemplar o no para contemplar nada, sino que abre una grieta de posibilidades de estar en el mundo de nuevo. ¿Mm? mm. Sí, totalmente. Ahora, en ese comentario que hace Miguel es muy interesante porque hoy día estamos, o sea, lo que Palestina muestra es que abrir una grieta para estar en el mundo te puede significar el pánico del poder dominante o el pánico del imperio. Es decir, es tan frágil la consistencia del imperio, ¿no? En su distinto, en la multiformidad de sus aparatos de control, ¿no? Que un estar en el mundo puede desarticular un aparato de control y eso generar un pánico generalizado. Eso fue lo que ocurrió en Israel con la arremetida de las milicias palestinas el 7 de octubre. Lo que ocurrió es que ocurrió un efecto dominó de pánico colectivo desde Tel Aviv hasta Washington, ¿no? Y lo que ocurre con Israel, y por eso yo creo que Israel la cuestión, o sea, Israel está completamente perdido, ¿ya? A pesar del triunfo geopolítico y militar, pero eso no es tan relevante, ¿no? No es tan relevante como esto otro, ¿no? Que es que en el fondo, ¿ya? Israel ya no puede demostrarle a los propios judíos, a sus propios ciudadanos, que puede proteger a los ciudadanos, que era la promesa con la que se fundó Israel. La promesa con la que se fundó Israel es que Israel podía proteger a los judíos de cualquier antisemitismo presente, futuro. ¿Sí?
Bueno, resulta que lo que ocurrió con las milicias palestinas es que esa invulnerabilidad de la que gozaba Israel, ¿no? Se destruyó. Incluso los mismos israelíes experimentaron bombas que caían desde Teherán, ¿no? Hacia Tel Aviv. Eso nunca había sucedido ni siquiera en la guerra 67, ni siquiera en la guerra 73, ¿no? Entonces, me parece que digamos, lo hipertrófico de Israel es que quieren subsanar el problema ético, digámoslo así, con un problema militar, ¿no? Eh, y eso es imposible. Eso- o sea, lo que decía Miguel, el estar en el mundo, como el tener lugar como el estar en el mundo, es un acontecimiento ético. Eso es lo que ocurrió con las milicias palestinas, ¿no? Pero lo que hace Israel resulta imposible articular una ética, ¿no? Y uno lo podría decir así, que lo conversábamos también con Miguel el otro día, ¿no? De que el holocausto, cuando se construye como religión civil, presuponía la instalación de una ética. Y hoy día lo que tenemos es el holocausto articulado como inquisición, ya no como ética. Eso habla muy bien, el discurso, el aparataje del holocausto habla muy bien de lo que también está sucediendo en Israel y lo que está sucediendo en Estados Unidos, que en el fondo el sionismo norteamericano es la misma cuestión, digamos, que está sufriendo un embate de absoluta invulnerabilidad y está en un intento de apropiarse de un mundo antes de que acabe todo, digamos, antes de que acabe todo para ellos, ¿no? Como decía bien el Gonzalo, ¿cierto? La doctrina Kissinger ya no existe, ¿no? Bueno, en fin. Porque claro, ahí se ve la doble cuestión, es decir, cumplimos con el fin de la historia, consumamos la teología, porque hay Israel, consumamos Israel como Estado, destruimos el lenguaje, pero la consumación también es un momento crítico. Y ya no tenéis razón de existir, ya no tienes razón de existir si ya cumpliste todo, ¿no? Y entonces lo que se adviene es un colapso, es el colapso, ¿no? O sea, el fin de la historia es al mismo tiempo su propio colapso. Esa es la cuestión, ¿no? O la apertura de una posibilidad. Exactamente. Bueno, yo creo que han salido cosas muy, muy interesantes, ¿no? Eh, Como era de esperar, en el libro que todo el mundo debería ir a buscar ya, que es Palestina sitiada, ensayo sobre el devenir Nakba del mundo, de Lom, y escrito por Rodrigo Carmi. Eh, Así que lo podemos dejar por acá de momento y solamente recordarle a los amigos que siguen la serie que el próximo mes entonces venimos con el libro de la colega y vieja amiga Gael Calvez, Escritura sin rostros, un interesante estudio sobre la escena de escritura del zapatismo ligado a algunas cuestiones del latinoamericanismo y del pensamiento contemporáneo. Eso lo vamos a tener a final de febrero y luego seguirán algunos otros libros que tenemos en orden. Así que bueno, agradeciéndole obviamente a Rodrigo, a Miguel Ángel, a Gonzalo y estamos retomando la conversación el próximo mes. No, gracias a ti. Chao.